Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a su espacio de Ética TV, su espacio de ética ciudadana. Hoy vamos a abordar el tema una sociedad decente, cómo construir una sociedad decente, y para ello contamos con el doctor Edison Minaya, filósofo, hermeneuta con varias publicaciones en el área, y hoy nos va a estar, vamos a estar reflexionando con él sobre una sociedad con una ética de mínimos, como ha referido nuestro compañero Serrano en anteriores ocasiones. Leonardo, hola, ¿cómo estás? Hola, Ivette. Hola a todos que nos siguen, tanto a través de Acento TV como de las redes sociales. Como ha señalado Ivette, hoy abordaremos el tópico de qué es una sociedad decente, en qué se asemeja o en qué difiere el ideal de una sociedad decente con el ideal de una sociedad justa, qué podemos hacer para la construcción de una sociedad decente, qué rol juega la educación para construirla. Esos y otros problemas vamos a estar abordando aquí con Edison Minaya, director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así que quédense con nosotros y en breve volvemos. Estamos en su espacio de Ética TV, su programa de Ética Ciudadana, que en el día de hoy abordará el problema de qué es una sociedad decente con el director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el doctor Edison Minaya. Edison, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, y gracias por la invitación para hablar de estos temas en este prestigioso programa. Vamos a iniciar inmediatamente con el concepto fundamental que nos reúne hoy, ¿no? ¿Qué es una sociedad decente? ¿Qué debemos entender por eso, ¿no? Bien, lo primero es que el problema, el tema de la sociedad decente ya se ha convertido y ha escalado el ámbito de la teoría política, la teoría ética, y el desarrollo, el fundamento de esta idea se la debemos al filósofo Avisaíg Margalit, que es filósofo israelí y un filósofo político, se dedica a las cuestiones de la ética. Entonces, por sociedad decente podemos entender aquella sociedad en la que sus instituciones políticas y públicas en general no humillan a sus ciudadanos, a las personas. Esa es la premisa fundamental, y de ahí entonces se empieza a extraer unos conceptos fundamentales para aplicarlos a situaciones concretas, y la intención es transformar las sociedades en sociedades decentes. El concepto de adesentamiento tiene que ver mucho con estas nociones y estas posiciones teóricas que se plantean en esta teoría. Y bueno, sí, no, que iba a agregar que la ética que se desprende, que desarrolla la noción de sociedad decente, es una macroética, porque intenta de alguna manera ser abarcadora de las instituciones políticas y públicas de un país determinado. Edison, tú abordas el término humillación, que tiene dentro de este enfoque una concepción y se refiere a un tipo de conducta. ¿Tú puedes ampliar un poco más sobre eso? Sí, se recupera la categoría de humillación como categoría ética. Es interesante esta postura porque mientras las éticas tradicionales, que uno está acostumbrado a tratar, hay como una especie de olvido de situaciones humanas en la vida cotidiana, ciudadana, muy concretas, y tiende a no prestarle atención a determinadas nociones, y la categoría de humillación entra en esta teoría ética a ser un concepto fundamental. Entonces, humillación es una conducta que denigra a la persona, y es un accionar concreto que tú lo puedes observar en el día a día. Una persona, por ejemplo, que vaya a solicitar un servicio a una entidad pública, una institución pública, lo que se encuentra allí es con una situación bastante incómoda, donde no se le presta el servicio adecuado, y de alguna manera sus derechos quedan desintegrados.
Sí, Entonces, creo que eso sí. que tú has señalado, sí, yo creo que muchas de las personas que nos están viendo estarán diciendo, sí, yo he experimentado eso, cuando voy a buscar un servicio con frecuencia en las oficinas del Estado Dominicano, hay muchas veces un menosprecio, hay un trato Sí. como, no sé, como... Vejatorio. Sí, exactamente, ¿no? Sí. Que no es como si, no es una persona, ¿no? La que está pidiendo el servicio, ¿no? Y como si el empleado estuviese haciéndole, qué sé yo, un favor y el ciudadano que está pidiendo el servicio estuviese molestando, ¿no? Con frecuencia Sí. hemos sentido ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, y es algo interesante para el caso de nuestra sociedad lo que se da, porque es que hay en la ciudadanía una especie de imaginario en la que lo público es lo peor. Sí, Entonces, también muchas veces el ciudadano actúa bajo esa concepción y también menosprecia sus instituciones sí, públicas. Entonces, por lo sí. tanto, hay que hacer ahí un trabajo de desmonte de imaginario, de reeducación y de fortalecimiento de ciertas prácticas éticas por parte de los servidores de las instituciones públicas. Sí, lo que tú dices es un razonamiento, digamos, inverso, ¿no? De que en vez de pensar que precisamente porque lo público es algo que nos pertenece y todos debemos cuidar, el razonamiento es que como todo es, lo público es de todo, no le importa a nadie. Exacto. Porque solamente debe preservarse lo que es privado. Claro. Y bueno, y ahí mismo junto con la recuperación de la categoría de humillación como categoría ética, se recupera la de honor. Es decir, ahí se concede el honor a las personas, Sí. a los que se les presta el servicio, Sí. y hay entonces una actitud de reconocimiento, Sí. pero de eso depende también de el desarrollo de una conciencia moral por parte del servidor. Ajá, correcto. Entonces, desde ese enfoque hay una actitud también de proyecto intervencionismo en el sentido de tratar de mejorar las estructuras de las instituciones públicas, sus prácticas, mejorar un poco las normativas, vivir recreando cada vez más esas normas para que sean de alguna manera llevaderas, no solamente por parte de aquel que da el servicio, sino también del que se sirve de él. Nosotros tenemos en la sociedad dominicana varios, digamos, casos o ejemplificaciones de dónde se dan, dónde están estos espacios donde se dan este tipo de conducta. Hablamos de los servicios públicos, cuando una persona va, un ciudadano cualquiera va a solicitar un servicio y se le trata como si él no fuera un ser humano, sino como que si fuera una molestia, y sobre la base de una pseudo jerarquización donde yo que estoy para servir me coloco un peldaño por encima con relación a ti, a quien debo servirle, pues entonces se dan estos casos de vejaciones, de humillaciones. Ahora bien, tú has planteado una reeducación nuestra por parte tanto de quien va a solicitar los servicios públicos como por parte de quien los da. ¿Cómo nosotros como ciudadanos comunes empezar a desmontar estas estructuras que están, ya tú lo dijiste, instaladas en el imaginario del pueblo dominicano? Sí, mira, ahí hay que ser consciente, el Estado juega un papel fundamental en esa reeducación, es un compromiso, por eso este tipo de ética va dirigida a las instituciones, pero es un compromiso por parte del Estado con la ciudadanía y con sus propias instituciones. Okay. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que aquellos que dirigen las instancias públicas se comprometen para hacer un cambio directo con las personas, con la ciudadanía. Y para eso entonces es una reeducación de ida y vuelta. Por un lado tiene el que dirige, el funcionariado debe de reeducar y entender la necesidad que hay de adecentar esas instancias, pero por otro lado también eso debe de impactar en la población, la ciudadanía, a través de las escuelas, enseñar. La Constitución juega un papel muy importante para que entienda ciertos derechos, también cuál es la función del servicio público, que eso son cuestiones que no se tratan en la escuela, y si de acaso
se habla de ellas es muy superficial. Entonces, prácticamente es un trabajo en la que también el Estado se compromete, apoya. La publicidad social juega un papel muy importante. Exacto, porque la cuestión de la imagen, desmontar imaginarios, volver a montar otros, recrear, eso tiene también un costo, o sea, un costo económico, pero también el tiempo. Y una voluntad y el tiempo también. Pero es un trabajo que hay que hacerse porque debemos de alguna manera aspirar a una sociedad decente, que no es, lo interesante de esto es que una sociedad decente no es algo utópico, no es una utopía, es realizable porque se trabaja directamente con las personas y los cambios de actitudes hacia los servicios, por ejemplo. Como, bueno, tú has señalado algunos, digamos, aspectos que deberíamos tomar en cuenta para la construcción de una sociedad decente. ¿Qué otros aspectos deberíamos tomar en cuenta para esa construcción? Bueno, se necesita un programa de ética. Se necesita un programa de ética financiado, por ejemplo, por el propio Estado, que pueda llegar primero a las instituciones, a cada institución. Entonces, ese programa debe de incluir charlas, conferencias, talleres, especialistas, y dar el paso hacia el intervencionismo, es decir, intervenir en aquellas conductas que desfavorecen una relación entre el ciudadano y las propias instituciones públicas, ¿no? Entonces, esto generalmente obedece a una visión programática que nace desde las fauces del Estado, con grupos de expertos y mediadores, ¿no? Y diagnósticos que puedan de alguna manera identificar esos males, porque a fin de cuentas una sociedad que no es decente se proyecta en un mal cultural, en un mal social que afecta a todos. Y en ese mismo tenor, Edison, cuando uno ve que muchas veces hay una cuestión de educación por parte del gobierno por educar a sus empleados, ¿no? Y también educar a la ciudadanía, que es a quien les sirve. Pero también hay un sistema de consecuencias con aquel que interrumpe la decencia o aquel que quiebra la decencia. Un ejemplo puede ser, estamos haciendo una fila y viene una persona y entra en ella y quebrando ese sistema de respeto hacia el otro, de respeto al tiempo del otro, de respeto al turno, o como si vamos en un carril y viene una persona y yo creo que la decencia en nuestras ciudades se ve, la indecencia se ve reflejada mucho en el tránsito, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer para que esos interruptores de la decencia, de la tranquilidad, digamos, de la gestión cotidiana de un sistema armónico, pues, ¿qué hacer para que pague las consecuencias de sus actos de eso, de interrumpir? Una persona que si hay una fila de 3 vehículos, si viene y quiere tomar el carril de un pronto, ¿cómo puede una sociedad? Hay sociedades, por ejemplo, que tienen una especie de que le cobran socialmente al que interrumpe la decencia. Si tú vienes y haces un acto de exclusión, de racismo, la misma sociedad o los mismos que están ahí mismo le presentan una cara de disgusto. ¿Cómo empezar nosotros a que esa persona indisciplinada, indecente, empiece a sentir el peso social que tiene su accionar? Mira, tú acabas de mencionar una categoría que es clave en este tema de la sociedad decente, es que esto debe de generar una sociedad del respeto. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Esa actitud, la de sentar, el asentamiento, crear niveles de respeto, está amparado, está legitimado por una normativa, y que esas normativas son de alguna manera vigiladas. Por eso lo importante que cada, por ejemplo, institución pública, incluso cuando analizamos el tema del comportamiento del tránsito,
haya una red de veedores. Exacto, red que de pueda veedores. retroalimentar y una red, bueno, ya hoy tenemos los medios tecnológicos para poder... Para nuestro público, explícale qué significa una red de veedores. Bueno, una red de veedores es una comunidad de personas que no necesariamente tienen que ser expertas, ¿verdad? Son ciudadanos comunes y que se comprometen con un proyecto de ese tipo, y entonces la misión de esos veedores, de esas veedurías, es de ver, ¿verdad? De ahí viene lo de veedurías, ¿no? Personas Entonces, que observan, que vigilan, que vigilan las situaciones y van tomando notas sobre las situaciones que se dan, y luego entonces hay una retroalimentación con un equipo experto. Ahí es importante eso que tú acabas de señalar, porque es uno de los aspectos fundamentales de la democracia. Nosotros hemos dicho muchas veces que tenemos la idea que una sociedad democrática es simplemente una sociedad donde la gente tiene derecho a votar por un candidato cada 4 años y que es como si diera un cheque en blanco para quienes están dirigiendo. Y no, una sociedad auténticamente democrática es una sociedad participativa donde los ciudadanos, bueno, participan de los procesos sociales, son protagonistas de los mismos, inciden en los mismos, ¿no? Sí, claro. Entonces la importancia, lo interesante de esas redes de veeduría es que precisamente activan a la ciudadanía, ¿no? La convierten en sujetos activos y con ello entonces la democracia está activa, ¿no? Sí, no, claro, y algo importante es que esa red de veedurías, ¿no?, de veedores, retroalimentan a los expertos y a los que tienen el plan de intervenir para mejorar, y le aporta situaciones que son concretas. Claro, porque el experto también tiende con frecuencia en el área de las ciencias sociales, muchas veces tiene una mirada desde la academia distante con respecto a las situaciones concretas, especialmente en sociedades como las nuestras, que son muy complejas, donde hay una realidad de marginalidad que el experto usualmente no vive en el día a día. Entonces, bueno, a través de esa interrelación, pues el experto se nutre del conocimiento que proporciona la persona que está viviendo esas realidades concretas, ¿no? Sí, y hay algo importante, tú acabas de mencionar lo de la participación. En la medida en que el ciudadano participa, logra mayor reconocimiento. Hay una relación entre el reconocimiento y la participación. ¿Por qué? Porque si tú estás distante, no te importa nada, tú no vas a obtener el reconocimiento de los otros y tú tampoco vas a reconocer a los demás. Entonces, el aumentar, respondiendo a la pregunta que tú acabas de hacer, Ivette, hay que aumentar los niveles de participación en la ciudadanía y entonces generar compromisos, compromisos éticos que desembocan en compromisos, en acciones sociales que son transformadoras de las situaciones cotidianas, cívicas, que el ciudadano dominicano vive a cada diario, cada día. Yo me imagino esa red de veedores como interconectada a través de la red, como quien dice, reporte los casos en tales aspectos, en tránsito, reporte aquí, tome fotos y qué sé yo, una especie de base de datos donde los ciudadanos y ciudadanas estén constantemente, o esos veedores, esas veedoras estén constantemente alimentando esa base de datos y con esos casos de análisis. Eso le da también un empoderamiento social a la gente que es increíble. Y permite, de hecho, que las autoridades también accesen a situaciones que de otra manera no accesarían. Recuerden el famoso caso, por ejemplo, en Estados Unidos de Floyd, ¿no? Ese fue un caso de un ciudadano que comenzó a grabar. Hace 20, 30 años eso era imposible. O sea, se hubiese dado esa situación y nadie se hubiese enterado, ¿no? Claro, y hay algo importante, y es que cuando hablamos de sociedad decente, también la idea es crear la cultura de la denuncia. Exacto. O sea, pero ojo con esto. Que no hay caliezaje. Que la sociedad dominicana, denunciar es ser calié. Exactamente. Mal compañero, ser mal vamos compañero. a retomar ese punto después de la pausa, ¿no? Quédense ahí que en breve volvemos. Okay.
Continuamos con su espacio de Ética TV, su espacio de ética ciudadana, en el que estamos dialogando sobre el tópico de qué es una sociedad decente, con el doctor Edixon Minaya, filósofo, director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Edixon, antes de la pausa, tocábamos un aspecto muy importante, el hecho de que una sociedad decente implica una sociedad de la denuncia, y aclarábamos que una sociedad de la denuncia no es una sociedad de calidez, no es una sociedad donde la gente anda chismeando tampoco, ni calumniando, ¿no? No, es claro. importante aclarar esa cuestión de qué es una sociedad de la denuncia y por qué es intrínseco a una sociedad democrática que los ciudadanos denuncien. ¿Por qué es no, claro, la denuncia es un empoderamiento ciudadano, donde ve una situación desagradable en cualquier orden, y es capaz, es consciente de denunciarla, es decir, referirla a las instituciones que corresponden. Entonces, en nuestra sociedad dominicana hay una carencia de esa cultura de la denuncia. Más bien, bueno, habría que reflexionar un poco más allá, pero también nosotros tenemos un historial de dictadura, una cultura autoritaria, tenemos miedo de... También hay primero lo que tú dices, de que es una historia autoritaria muy arraigada, donde se premia el silencio o la sumisión y no la actitud crítica. Y por el otro lado también, luego, con el fin de la dictadura, también muchas veces la ciudadanía siente que de eso no sirve de nada, que denunciar, eso se va a quedar ahí, y que no van a operar los procesos a los que lo aludía ahorita Ivette, ¿no? De que haya consecuencias, ¿no? de lo que se hace, ¿no? Por eso es la importancia de intervenir nuestras propias instituciones, desde la policía hasta las instituciones públicas en las que se presta servicio, porque es que hay ese silencio, como tú lo acabas de llamar, ese silencio suele ser destructor, y lo peor es que no invita al cambio, al cambio estructural que realmente nosotros necesitamos. Y claro, evidentemente se supone, y tú acabas de decir una situación interesante, se supone que esas denuncias son recibidas, atendidas, son atendidas, ¿verdad? Y son implementadas las normas que deben de implementarse, las leyes, para poder salvaguardar la situación causada o transformarla. Mira, nosotros con frecuencia en nuestro programa hablamos de una sociedad equitativa, de una sociedad justa. Entonces, quisiéramos ver ¿en qué diferiría el ideal de una sociedad justa del de una sociedad decente? ¿Sí que podemos establecer esa diferencia? Bueno, ¿en qué consiste conceptualmente eso? Mira, a propósito de esa pregunta, al inicio del texto de Abishai Margalit, él estaba en conversación con un filósofo, y cuando se despide en el aeropuerto le dice, mira, ahora mismo la situación no es el de una sociedad justa, sino el de una sociedad decente. Y eso hizo despertar al autor y dice, pero ven acá, podemos establecer una diferencia. Bueno, no es que hay una diferencia radical. Una sociedad justa estaría del lado de la implementación de la esfera jurídica y el papel que juegan, por ejemplo, las leyes, la distribución de esas leyes, de esa justicia. Pero la cuestión de la sociedad decente está muy ligada más bien con las instituciones públicas, es decir, y con una educación del ciudadano respecto a la esfera pública, ¿no? Entonces, claro, evidentemente se puede lógicamente articular esas dos visiones, ¿no? Que yo entiendo que se complementan. Sí. Y ahí tú hablabas ahí del sistema educativo. Una de las grandes quejas de nuestros jóvenes y de nuestras jóvenes en los centros educativos es precisamente esa disonancia que existe entre lo que ellos aprenden teóricamente en la escuela o el sistema artificial que se crea en las escuelas de, por ejemplo, reciclaje, de respeto ciudadano, anti-bullying y esos, digamos, parámetros de decencia que existen a lo interno del recinto escolar de una manera controlada, y ellos lo ven como artificial, porque cuando salen a la calle
y están en una clase y miran que, bueno, tú no te puedes pasar en rojo, tú no te puedes mover de carril sin poner las direccionales y tal. Claro. Entonces salen y miran que la sociedad es distinta. Claro. Y dicen, caramba, pero ¿para qué me aprendo todo esto? Si nada más me sirve aquí adentro del colegio o de la escuela, pero cuando yo salgo a la calle, esta sociedad es una especie Claro. de selva. Entonces, ese empoderamiento tiene que haber una consonancia entre Claro. lo que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes y nuestras adolescentes ven en la escuela, ven en los colegios y luego lo que lo que oyen y lo que ven en la realidad. y O lo que sea, ven en la realidad. Cuando tú hablabas, yo me recuerdo de un caso, precisamente hace muchos años, mi hijo mayor estaba bien pequeñito, ¿no? Y entonces iba en el asiento de atrás, ¿verdad, Durón? Y yo me detengo frente a un semáforo, ¿no? Y entonces, bueno, él me pregunta que por qué yo me detengo. Le digo, bueno, cuando el semáforo está en rojo, uno tiene que detenerse. Entonces, ahí mismo pasan 3 en el semáforo en rojo. Entonces, claro, lo que el niño va interiorizando no es lo que el padre le está diciendo, sino lo que él está la viendo. práctica Que al que está final, haciendo. entonces, esto es una sociedad donde si tú tienes el poder, puedes hacer lo que te da la gana, ¿no? Sí. Sí. Sí, verdaderamente es una situación que es muy común, que nosotros la vemos en la vida cotidiana. Pero hay un elemento importante en todo esto, y es que intentar a enseñar a hacer lo correcto, Exacto. independientemente de las situaciones Sí. que se dan. Y es un problema también de interiorización de lo correcto en cada caso. Pero, por ejemplo, eso que tú Ujú. dices, dentro de la misma escuela, Sí, cuidar mucho que haya una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Porque Exacto. nosotros decíamos, por ejemplo, tú no puedes en la escuela hablar de democracia si tu práctica es autoritaria, exacto, exacto. ¿no? Sí, claro. O fomentar el diálogo, que hay que dialogar, pero tú no fomentas el diálogo. Ujú. Entonces, de esa coherencia, por lo menos mínima, que comienza, Claro. digamos, la escuela, es algo que no hay que esperar que el Estado asuma un Claro, papel de claro. intervención para comenzar a hacer. Claro, no, hay un compromiso ciudadano, no es simplemente esperar, como tú dices, no en ese sentido, sino que debe existir un compromiso ciudadano tanto en el ámbito familiar Ujú. con el ámbito escolar, ¿no? Entonces, verdaderamente el ideal de una sociedad decente es un compromiso de todos, Ujú. no un invento, no una decisión de poder, sino que el ciudadano debe ir entendiendo qué es el mejor, el cambio, ¿no? La transformación de sus propias estructuras. Edison, cuando nosotros hablamos de estos temas aquí, ¿existe ahora mismo en la sociedad dominicana algún mecanismo? Tú hablabas de cómo sería lo ideal sería que exista la red de veeduría, pero ¿qué mecanismo ahora mismo tiene la gente, tiene el ciudadano común en la República Dominicana para aportar a construir una sociedad un poco más decente ¿verdad? Menos indecente, dado que lo que abunda, ¿no?, es una constante práctica Sí. de indecencia, de irrespeto por los derechos mínimos del otro, ¿no? Pero ahora mismo hay alguna herramienta que tú puedas decirle, miren, qué sé yo, usted empiece haciendo algo, ¿cuál sería ese algo que Bueno, podríamos empezar? Yo diría que eso está en construcción. Exacto. O sea, Ok. eso es... Y entiendo que una vez que ya se creen los instrumentos que se esperan, poder que eso impacte en la ciudadanía. Pero me parece que eso está en Nosotros, construcción. recuerdo, comentábamos en un programa pasado que hicimos, que hay un rol muy importante que van a jugar los movimientos sociales, Sí. especialmente lo de los jóvenes, tal como esos movimientos que se manifestaron, por ejemplo, cuando hubo, por ejemplo, el caso de Loma Miranda, o el Sí. mismo caso, por ejemplo, de denuncia contra la corrupción. Sí. Entonces, ahí es muy importante la articulación de un movimiento civil no partidista, ¿no? Claro. Que sea capaz de estar vigilando siempre, ¿no? Y activo. Yo creo Claro. que ese es un aspecto muy importante, porque eso crea una atmósfera
para la gente, Claro. que se va a sentir, bueno, que no, que yo me siento indignado, pero no soy yo solo. Claro. Y si yo en un momento determinado siento como que no, que esto no tiene sentido, cuando yo veo que otras personas se movilizan, me puedo ver motivado también a hacer eso. Ahí juega un papel importante el sentido comunitario. Sí, exactamente. O sea, de que no a una persona que le pasa, sino que también me pasa a mí. Sí. Y entonces yo me sensibilizo con la situación. Y ahí yo veo el papel de las redes sociales, También, sí, que han jugado ciertamente. también un elemento muy importante en las denuncias. Si no existieran, bueno, tú acabas de decirlo con el ejemplo de la grabación. Floyd, sí. Las mismas redes sociales que se usan para mira, sí, acosar buena y demás, idea. pero es la herramienta para denunciar, Sí. para hablar de ciertas situaciones, ¿no? Y despertar ciertas actitudes. Bueno, tú hablas ahí de dos cosas básicas, es como una especie de acto de relectura Sí. de la sociedad, de reinterpretación de lo cotidiano, como bajo la mirada de la decencia, de la indecencia, de los actos que se cometen de manera indecente, y de tú tener el compromiso primero y luego la valentía de tú poder utilizar tus medios, tus redes, para tú denunciar una conducta o una actitud que no necesariamente sea, puede ser tú posteando alguna conducta o diciéndolo, porque también los discursos pues visibilizan Claro. las realidades, y también muchas personas pueden hacerse eco y empezar a aportar en esta nueva relectura y en esta nueva toma de decisiones en función de vivir en una sociedad más decente, como nosotros hemos estado planteando. Mira, yo quiero que retomemos otra vez el concepto que tú aclaraste al inicio del programa, ¿no? El concepto de sociedad decente, tanto para aquellos que nos están acompañando desde el inicio del programa, pero sobre todo para aquellos que a lo mejor se suman ahora, ¿no? Exacto. Y es el concepto de decencia. Con frecuencia tiene una connotación en la sociedad dominicana, inclusive vinculada a una cierta moralidad, inclusive que a veces es mojigata, inclusive, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, es bueno aclarar, ¿no? Que el concepto de decencia tiene que ver con una cuestión Claro. fundamental de la ética ciudadana, que es el respeto a la dignidad del otro, Cierto. ¿no? Es decir, que una sociedad decente tiene que ver con una sociedad donde no se humilla a la gente, Sí. donde hay un respeto a la dignidad del otro, ¿no? Sí. Y eso es fundamental, porque nosotros vemos constantemente en la sociedad dominicana, por nuestra cultura autoritaria, la idea de que, por ejemplo, si alguien ocupa una posición de mando, Sí. una posición de poder, pues tiene el derecho a violentar los derechos del otro, Sí. a no ver al otro como un sujeto de derechos. Entonces, ahí, cuando eso ocurre, estamos ante prácticas que no son decentes, Claro. ¿no? Claro. Es así, bueno, tú lo acabas de reafirmar. Sí, es una sociedad decente, o la categoría de la decencia, lo decente, se opone a al de humillación. Entonces, la decencia es una actitud que puede desarrollarse, que puede ampliarse, comenzando por las instituciones públicas, y que de alguna manera generar un impacto en la ciudadanía. Entonces, se trata de desencadenar. Esa decencia desencadena en el respeto de la dignidad de la persona, la necesidad que hay de ofrecer, por ejemplo, el servicio público, para que ese servicio sea una solución, o sea, una solicitud que ha hecho el ciudadano y que realmente se sienta satisfecho porque verdaderamente se siente compensado, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? La aspiración a una sociedad docente, yo la veo no utópica, sino que es realizable, y que los ciudadanos, el Estado, se comprometen al desarrollo de nuevas prácticas y de desmantelar esa cultura autoritaria, esa visión del poder enfermo que tenemos, y dar, por ejemplo, una mejor cara, una mejor actitud ante situaciones, y para eso hay mecanismos como la denuncia, la extensión de normativas que puedan de alguna manera ayudar a desechar ciertas situaciones que son concretas, es decir, situaciones indecentes. Así es. Yo creo que en el próximo segmento vamos a seguir abordando estos temas, y a ustedes quédense ahí.
estamos abordando la cuestión de qué es una sociedad decente en su espacio de Ética TV con el doctor Edixon Minaya. Edixon, vamos a retomar, ¿no?, la cuestión del rol de la educación en la construcción de una sociedad decente, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Y qué tipo de educación, no? Porque con frecuencia, cuando hablamos de educación, pues tenemos una visión muy intelectual de la cuestión. Claro. Últimamente, cuando se ha tocado en la sociedad dominicana el problema de recurrente de la crisis de valores, etcétera, Sí. Se vuelve a retomar la cuestión de la necesidad de los cursos de moral y cívica, Sí. etcétera, etcétera. Pero uno se cuestiona realmente si esos cursos que uno recuerda pues realmente pueden contribuir a la construcción de una sociedad decente, a la construcción de unos hábitos realmente que promuevan las prácticas de las cuales estamos hablando, ¿no? Sí, Entonces, sí. ¿de qué tipo de educación estamos hablando, no? Bueno, sí, se trata de hábitos. Ajá. Se trata de hábitos, ¿no? De enseñar, educar en hábitos y en actitudes correctivas también, ¿no? Ligado. O sea, por lo tanto, el modelo debe ser fundamentalmente práctico, Ajá. que el estudiante pueda de alguna manera entender la situación, el caso, Ajá. y reproducirla en sus situaciones vitales, que le permite de alguna manera identificar. Sí. Entonces, No se trata entonces de una educación que esté hablando ni de definiciones, ni tampoco No, de claro. muchas normas y reglas, ¿no? No, exacto, y lo que significa hacer lo correcto Ujú. en el marco de la relación de uno y otro. Sí, y las implicaciones de lo mismo, ¿no? O sea, las implicaciones de por qué una sociedad decente. Es decir, el hecho de que cómo nos beneficiamos todos Claro, de eso, de ese respeto hacia el otro, ¿no? claro. Y cómo nos beneficiamos de esa sociedad decente y cuáles son las implicaciones negativas de no construir una sociedad decente, ¿no? Y que también, ligado a eso, que la cuestión de una sociedad decente no es algo exclusivo de un grupo o de un simple ideal, sino que abarca toda la ciudadanía y todo el ámbito profesional en situaciones que se dan determinadas condiciones de indecencia. Y como por ejemplo, eso afecta a la vida social Ajá. y al desarrollo también de un país. ¿Entiendes? Entonces, me parece que esa educación debe de alguna manera de minar más que teorías, conceptos abstractos, sino en buenas prácticas. Ajá. Y a través de la comprensión del caso, del hecho y cómo de alguna manera se puede reaccionar ante determinadas situaciones y garantizando una cultura de la denuncia. Sí. Tú tienes una experiencia también relacionada con el mundo del arte también, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte también si tú has pensado, por ejemplo, cómo podemos a través del arte educar, ¿no?, en una sociedad decente, ¿no? Sí, bueno, es un tema bastante complejo el papel del arte en esa construcción, porque tú sabes que el arte es proveedor de un imaginario. Entonces, juega un papel fundamental el ámbito del teatro, la literatura, juega también ahí las artes visuales, las artes gráficas. Sobre todo me llama mucho la atención la cuestión de las imágenes concretas que transmiten, ¿no?, un determinado mensaje. Y ocurre, volvemos al tema al inicial, ¿no? Todo esto tiene que ver con desmontar un imaginario para volver a montar, y ahí entonces las artes juegan un papel importante. Sería... Aclara sí. Importante para la gente el concepto de imaginario. Bueno, no, imaginario es simplemente un conjunto de imágenes que tienen la finalidad de comunicar un determinado mensaje. Sí. Y que expresan una visión del mundo. Que ¿no? expresan una visión del mundo, y muchas veces ese imaginario yo lo absorbo de una manera inconsciente. Claro. Y a veces no soy consciente de ese imaginario. Claro. Entonces yo creo que el papel del arte en ese caso es concientizar, ofrecer unas imágenes diferentes, con cierta conciencia y con un mensaje que pueda de alguna manera desarrollar
sensibilidad, ciertos valores también, porque siempre hay una conexión simbólica. Sí, nosotros estamos experimentando un serio problema no solo en la sociedad dominicana, sino es algo bastante a nivel planetario. Sí, que es la cuestión de que hay un énfasis que se hace en la importancia de la educación científica tecnológica, ¿no? Sí. En este mundo globalizado se requieren ciudadanos que desarrollen una serie de competencias, usualmente asociadas a saberes técnicos, porque habilitan para el mercado. Y entonces ahí se marginan este tipo de saberes, digamos, vinculados a las competencias ciudadanas, los saberes humanísticos y la ética dentro de ellos, ¿no? Así es. Entonces, bueno, es una crisis que estamos viviendo de la educación, donde, bueno, se entiende que la educación humanística básicamente es una educación cultural, pero cultural entre comillas, aquí alude a algo como accesorio, que está bien tenerla por ser culto, pero que realmente no tiene una importancia para el día a día. Que es prescindible. Exactamente. Es prescindible, es mejor que falte la cultura, que falte la ética, que falte todas estas asignaturas accesorias, a que falte lo realmente importante, que es la educación técnica, las competencias de resolver problemas concretos, ¿no? Esas ciencias duras que se han tragado las humanidades. Y recuerda que lo que verdaderamente te hace humano son esas competencias ciudadanas, humanísticas. Y que no están implícitas en los saberes científico-tecnológicos. Es decir, el saber científico-tecnológico te puede convertir en un profesional competente, en alguien que maneja una serie de destrezas técnicas, pero ya eso no, pero eso por ser no te hace ciudadano. Pero no sabe ser ciudadano. Exactamente, no sabe ser un ciudadano, no desarrolla competencia ciudadana, no tiene una capacidad dialógica, no tiene una actitud crítica ante los problemas, no sabe discernir, por ejemplo, distinguir una información fidedigna de una que no lo es, etcétera, etcétera, entre otras cuestiones. Y eso es lo que produce una descompensación, porque de qué te vale ser un gran profesional cuando tú verdaderamente no puedes dar el servicio. O lo que estamos hablando, tú puedes, por ejemplo, perfectamente desarrollar una serie de competencias que te hace llegar a un puesto ejecutivo alto, pero luego entonces ese alto ejecutivo no sabe cómo relacionarse con sus subalternos, con sus empleados, porque los trata como si fueran bestias. Entonces, bueno, son de las cosas que tienen que hacernos cuestionarnos si solamente cuando estamos hablando de educación tenemos que fundamentalmente hablar de saberes científicos tecnológicos y qué rol tiene que jugar la ética ciudadana en ese abanico de saberes que un chico o una chica tiene que adquirir, ¿no? Así es, y es el papel de las humanidades, de la educación ciudadana, que compensa al sujeto, compensa al individuo y le dota de unas capacidades para poder responder hacia el otro, hacia el trato, hacia, como tú lo decías, el entender situaciones, sensibilizarse también con lo humano y no pensar solamente en el tener o en el acumular. Edison, ¿cómo es una sociedad decente? ¿Cómo es? ¿Cómo no lo podemos imaginar? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo actúa? Lo mismo, ¿no? Una sociedad decente es una sociedad en la que los ciudadanos no se humillan uno a otro. Y garantizamos la dignidad de la persona y garantizamos el respeto. Y en dado caso de que haya, digámoslo así, una situación de conflicto, puede de alguna manera afrontar el conflicto, porque los conflictos nunca se van a eliminar, siempre estarán. El asunto es cómo tú puedas, cómo lidias con el conflicto, ¿no? Entonces esa es la imagen de una sociedad decente. Hay muchos retos en las sociedades modernas. Las sociedades modernas, por ejemplo, tienen el reto de las nuevas tecnologías, del trato al otro, pero también de las migraciones. Nosotros que somos un país fronterizo, que tenemos una realidad vecina y una realidad dentro de nuestro país con respecto de los inmigrantes. ¿Cómo es una sociedad decente con respecto de sus inmigrantes? Mira, ese proyecto de una sociedad decente precisamente atiende mucho la cuestión de la inmigración, porque una de las experiencias de Abisaid Margalit, él es un mediador del diálogo Palestina-Israel. Entonces él vio situaciones humillantes. Exactamente, entonces lleva dentro de su proyecto un diálogo verdadero, ¿verdad?, con respecto al migrante. Entonces, y propiciar leyes verdaderamente dialógicas.
Entonces es realmente una situación bastante compleja, porque ¿quién es el otro? Recuerdo que Levinas decía, Manuel Levinas decía, el otro es aquel que te toca la puerta y te molesta. Uy, uy, uy. Entonces, o sea, no es tampoco no es una imagen bonita, sino el otro que sea, el tipo que está ahí. Mira, molestame. Entonces tú tienes que lidiar con esa situación. Y para eso se necesita verdaderamente una educación ciudadana que pondere esos aspectos de reconocimiento. Sí, en un programa anterior nosotros cuando hablábamos del problema del cuidado del otro, especialmente del inmigrante, decíamos, bueno, con frecuencia hay un discurso por ahí patriotero que entiende que la nacionalidad, la nación se refuerza en la medida en que nosotros excluimos a otro, y no, es al revés. Nuestra nación se cohesiona en la medida en que nosotros respetamos las leyes, que a su vez son leyes que respetan la dignidad de los otros. Ciertamente. Entonces nunca podemos defender nuestra nación humillando a otros. Humillando a otros. Esa es básicamente la idea, es en la medida en que somos capaces de respetarnos también a nosotros mismos. Claro. Entonces, sí, porque ahí también es otro punto. En ese proceso en el que nosotros humillamos, excluimos, denigramos al otro, también nos estamos denigrando a nosotros mismos, ¿no? Nuestra humanidad, porque nos convertimos en bestias. En bestias, sí. Hay una especie de efecto boomerang con ese tipo de trato y condición, y además colocas al sujeto en determinadas situaciones desagradables, la que oprime verdaderamente con su voluntad, en vez de alterar, es decir, tratar de establecer un diálogo. Excelente, así que ¿cuáles son así los retos inmediatos que tiene la sociedad dominicana para convertirse en decente? Que tú dices, bueno, mira, lo primero que tenemos que superar son estas 3 cosas para decir que somos medianamente decentes. No, yo, bueno, pues insisto en eso, la creación de un programa que esté, digámoslo así, avalado por las instituciones del Estado, que tengan realmente interés, y luego ir creando efectos en la ciudadanía a mediano, largo plazo. También se puede hacer experimentos sociales, crear nichos, ¿verdad? Que se pueda de alguna manera reproducir en diferentes instancias públicas. Entonces yo creo que por ahí la cosa debe de comenzar, ¿no? Okay. ¿Y cuáles otros retos tú entiendes que deberíamos, digamos, enfrentar, además de ese que se llama? Bueno, el tema de la educación, sí, incluirlo, hay que fortalecer los programas. Tú tienes también una experiencia como profesor universitario, desde la universidad, por ejemplo, aunque sabemos que hay una base que tiene que construirse en la escuela, ¿no? En el proceso, pero las universidades, por ejemplo, ¿cómo pueden ayudar? La misma Universidad del Estado, por ejemplo, ¿no? Sí, creando programas de eficiencia y ampliando también su rango ético en sus propias acciones institucionales y ir modificando también ciertas conductas. Tú has trabajado últimamente con diseño de planes de estudio como director de la Escuela de Filosofía. Cuando tú observas los planes, ¿cómo tú ves, por ejemplo, los contenidos? ¿Tú entiendes que son los más adecuados o qué se le puede agregar, cómo se pueden enriquecer esos planes para este proyecto? Claro, se puede enriquecer, y yo creo que la asignatura de ética que ofrece el departamento de la Escuela de Filosofía, creo que también ahí puede hacer un buen trabajo y se le puede agregar, actualizar estos contenidos, ¿no? Que puedan de alguna manera tratarse con el estudiante universitario. Y llevarlos a la mesa, de discusión y escuchar a los mismos muchachos que ustedes entienden que debemos hacer. Y hacer foros. Hay un experimento muy interesante que yo he observado, que es a través de Twitter. Ajá, ¿qué consiste? Bueno, un profesor mexicano hizo, de la UNAM, hizo un experimento parecido, y él abrió, o sea, en su Twitter, en su perfil, y con los estudiantes empezaba a monitorear determinados temas ciudadanos que eran realmente importantes. Entonces generaba toda una cadena
de denuncia, de discusión, hasta que eso fue realmente expandiendo y hizo una especie de filosofía en Twitter. Ajá, Y eso yo creo que es un espacio que se puede aprovechar. Claro, discutir estos temas, poner un post, comenzar a comentar, comenzar a retuitear, comenzar a hacer estos grandes hilos de discusiones sobre... Porque hay que llevar todo esto también una categoría importante, el foro público. Ajá, fundamentalmente. O sea, se trata esos son los medios que tú tienes para realmente desarrollar. Sí, se trata de crear un espacio de público de conciencia ciudadana, pues si no se trata de hacer algo para la casa, porque si no tiene sentido. Eso es así. Bueno, pues Erickson, se nos ha agotado el tiempo. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. En un futuro, bueno, seguiremos conversando sobre estos tópicos. Y a ustedes, pues gracias por habernos acompañado y quédense ahí porque en breve viene Ivette Guzmán con su recomendación. Muchas gracias por permanecer con nosotros en su espacio de Ética TV. Hoy en su segmento favorito, la recomendación ética de la semana. Nos vamos también esta vez por el séptimo arte y el séptimo arte hecho en la República Dominicana. La película que les vamos a recomendar es Los Carpinteros, un film que comienza con la llegada de Julián a la cárcel de Najayo, quien de inmediato conoce a Manauri, un preso prepotente que vende sustancias prohibidas. Fue él quien lo instruyó para que pudiera enviar mensajes a Yaneli, su enamorada, pues debido a un incidente había sido trasladado a un pabellón en el que se le hacía imposible comunicarse a través de señas. Pero Julián y Yaneli se enamoraron perdidamente para su pesar y pues tras haberse descubierto la venta de estupefacientes en la cárcel, tanto Julián como Manauri fueron trasladados a la cárcel La Victoria. Ahora Manauri está decidido a matar a Julián y lo logra gracias a una pistola que le prestó una prima que también guardaba prisión en la misma celda. Finalmente Yaneli persigue a Manauri y lo asesina con un cuchillo en plena cárcel, tras lo cual se le ve salir con libertad. El nombre de Carpinteros hace referencia a la forma en que se comunican los internos con las internas desde sus respectivos pabellones. Se levantan por las rejas como lo harían los carpinteros para comunicarse con sus parejas a distancia, con las que solo pueden tener relaciones íntimas a través de las prendas inferiores e interiores que les envían clandestinamente. Esta es la realidad que viven los presos en las cárceles dominicanas. Bueno, pues sin duda, la película revela un secreto a voces. Las cárceles fueron construidas para una determinada cantidad de internos, pero la realidad es que el número de estos ha sido quintuplicado. Este hecho puede ser constatado visitando las mismas cárceles y conversando con sus autoridades, quienes hablan abiertamente de la situación. ¿Cómo es posible que Manauri venda estupefacientes en y desde la cárcel con tanta normalidad? ¿Quiénes se lo permiten? ¿A quiénes les paga este capo para realizar sus operaciones ilícitas? En este retrato es ¿verdad? El retrato del inmundo mundo en el que se corrompen cada día los presos dominicanos. Bueno, pues todo apunta a que la complicidad entre las autoridades y el preso narco, pues cuando Julián lo denuncia, los soldados solo llevan una vasija con unas cuantas bolsas de droga y sin embargo el depósito estaba lleno de kilos. Era tanto que si se encubrían todos, casi no se llega a mirar quién está corrompiendo a quién, si la autoridad corrompe al preso o si el preso corrompe a la autoridad. Por otro lado, ¿qué hacía una mujer, quien supuestamente era prima de Manauri, viviendo en la misma celda de hombres, en La Victoria? ¿Es esto un fallo del guionista, del director, o es una realidad que se vive en este penal? No lo sabemos. ¿Y quién les consigue las armas a los presos en las cárceles dominicanas? ¿Quién permite este flujo, no solo de armas, sino también de mercancías y todo tipo de sustancias prohibidas a estos centros, que lejos de producir un cambio, como decía Foucault, ¿no? La cárcel para reprimir y para reenmendar el destino del ser humano,
pues muy por el contrario terminan pues terminándolos de corromper. En el habla de algunos de los presos, las locuciones interjectivas son muy comunes, las más abundantes pertenecen a estratos sociales periféricos, aluden a los órganos, pues el discurso que se maneja en esta película es muy directo, tratando de representar cómo hablan y cómo se comunican, en el nivel que se comunican los presos, los reclusos, los internos de las cárceles, haciendo alusiones muy directas, muy muy representativas de los órganos femeninos y masculinos, y pues todo esto lo podemos ver y criticar desde una perspectiva analítica cuando vemos la película Los Carpinteros, a quienes se las recomendamos profundamente para que se hagan muchas preguntas éticas sobre la corrupción en las cárceles dominicanas y que se generen muchas más preguntas sobre cómo funcionan las cárceles en nuestro país. Así que a todos ustedes será hasta una próxima recomendación ética de la semana.